Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar una feria de productos para bebés y niños. Eso es, antes de que naciese Baby ya os enseñamos una especie de supermercado en el que hicimos la compra básica para ella, pero hoy vamos a ver otro tipo de productos y servicios y como no podía ser de otra manera en estas ferias, también veremos cosas que os harán pensar, ¿pero qué hace eso ahí? Nosotros lo sabemos porque ya estuvimos ayer, ya os hemos contado muchas veces que solemos necesitar 2 días para grabar cada uno de nuestros vídeos, así que quedaos con nosotros porque ya veréis que hay más de una curiosidad en el episodio de hoy. Como de costumbre en este tipo de eventos tenemos que pasar por un punto de control donde hay que enseñar el código de salud y además te miden la temperatura con una cámara. La verdad es que esta vez ha sido un poco más fácil que en la última feria, porque por ejemplo yo no he tenido que enseñar mis documentos de identidad. Este recinto no es tan gigante como el de la feria agrícola o la de los coches eléctricos, pero también se las trae, ¿eh? Hoy aquí habrá miles de personas, fácil. Ayer viernes vinimos a grabar los puestos, no había mucha gente, pero hoy ya se nota el ambientazo típico de los fines de semana. Nada más entrar nos encontramos un stand enorme de una marca china de leche en polvo. Ya os contamos que hace años hubo un escándalo muy serio con una de estas empresas, pero esta marca en concreto ha contratado a la actriz Zhang Ziyi, que seguramente es la más valorada del país en estos momentos, y han llevado a cabo una campaña publicitaria con la que nos estamos encontrando en todas partes. O sea, es como si en Estados Unidos contratasen, pues no sé, a Angelina Jolie para hacer un anuncio de leche en polvo. Y además en el anuncio insisten mucho en que la leche tiene una fórmula especial para los bebés de este país, lo cual tampoco es una tontería porque ya sabéis que en China hay más gente que es intolerante a la lactosa. Y todavía hoy en día, debido al escándalo que hemos mencionado antes, hay mucha gente que prefiere importarla del extranjero. Por ejemplo, en la campaña de esta otra marca se nota muy claramente la preferencia por los productos occidentales. Se trata de una compañía danesa y han puesto ahí al equipo de bádminton de ese país como reclamo. Es más, la leche traída de los países europeos, de Australia y de Nueva Zelanda triunfa en este país. Baby toma sobre todo leche de leche podríamos llamarla. Ella se la suele extraer con unas máquinas que ya os enseñamos, pero también tenemos algo de leche en polvo importada de Australia, aunque ya sabéis que ahora mismo las relaciones entre Australia y China no están en su mejor momento. Mirad cómo tienen ahí al doctor Blanco en plan, yo sé de lo que hablo. También hay muchas marcas de suplementos alimenticios. Esta de aquí también es australiana y han contratado una actriz uigur muy famosa que se llama Dili Reba. Ya os dijimos que las modelos uigures son muy famosas en este país por su belleza. Este puesto de aquí atrás es el primero que nos ha llamado la atención por ofrecer un servicio que en principio no tiene nada que ver con la temática de esta feria. O a lo mejor vosotros sois capaces de encontrarle una conexión, no lo sé, ya nos lo diréis. Se trata de un deporte, según nos explicaron ellos, que consiste en disfrazarte de sirena y nadar en una piscina o en el mar. Y como podéis ver, no parece algo especialmente dirigido a los bebés o a los niños, aunque no sé por qué me da que más de un padre se quedará a curiosear por aquí. Y aunque en sus fotos y vídeos vemos sobre todo sirenas, nos han aclarado que también aceptan sirenos. Yo no sé si aparecer en ese plan en una piscina traería nada bueno a este canal, pero ya aparecí una vez con bikini y si hace falta disfrazarse de sireno, pues se disfraza, no pasa nada. El puesto que tenemos aquí atrás ya tiene algo más de sentido y los dos creemos que es algo muy necesario en este país. Es un centro que ofrece servicios para niños y jóvenes con necesidades especiales. Y sus responsables son, por un lado, una organización internacional que se llama International China Concern y por otro lado, la Agencia de Bienestar Social de Changsha de esta ciudad. Ahora ya están desmontando el puesto, pero ayer estuvimos hablando con ellos y nos explicaron que tienen 3 focos principales de acción: educación, salud y empleo. Tienen una escuela especial para niños y adolescentes, ofrecen servicios sanitarios a su medida y también tienen iniciativas de trabajo como por ejemplo una caravana de café y comida y productos artesanales como estos que podéis ver aquí. La verdad es que en China las personas con necesidades especiales todavía lo tienen bastante complicado. Las cosas están mejorando en los últimos años, pero en muchos lugares, por ejemplo, no tienes rampas de acceso si tienes problemas de movilidad. En este aspecto no se puede comparar con la situación de España, que está muy avanzada, pero yo creo que con proyectos como este, China avanza por la dirección correcta. Este puesto es de un hospital privado de maternidad. Si os fijáis, parece que en su logo tienen a la Virgen María. Y su producto estrella consiste en que no dé salud en una habitación de hospital, sino en todo un apartamento. Y además también te puedes quedar a pasar el mes ese de confinamiento
tratamiento después del parto del que os hablamos en otro vídeo. Ya sabéis que Lele tuvo a Beibei en un hospital público, como la gran mayoría de la gente de este país. Y aunque la factura no sale precisamente barata, nada que ver con lo que te cobran aquí. Aquí pasar 4 o 5 días en el apartamento ese son 3.000 eurazos. Ayer cuando nos encontramos con este stand de payasos y Papá Noeles, pensamos, bueno, ofrecerán actividades para niños o algo así. Pues no, se trata de un banco local con el que si te abres una cuenta te regalan 80 yuanes para que hagas la compra aquí. Este banco lleva funcionando desde los años de Mao y entonces era una especie de cooperativa rural. O sea, era un servicio de depósitos y crédito creado por y para los campesinos. Pero hoy en día la zona en la que se fundó es de todo menos rural. Entre sus accionistas ahora podemos encontrar todo tipo de empresas y también al gobierno local. Nosotros no nos vamos a abrir una cuenta aquí porque ya somos clientes de bancos estatales, que son la opción más popular con diferencia en este país. Por cierto, los Papá Noeles están vendiendo apartamentos de esta zona, pero en las capitales de provincia, como es el caso, hay cada vez más restricciones para ello. Ya os hablaremos de ello con más detenimiento en otro vídeo, pero nosotros dos, por ejemplo, al no llevar viviendo más de 2 años en esta ciudad, no podemos comprar vivienda. En esta zona están las empresas que ofrecen actividades para niños. Cada vez más padres quieren que sus hijos hagan deporte al aire libre. Aquí ofrecen camping, juegos de esos de pegarse tiros con juguetes de láser y también fútbol americano, que yo mismo he practicado en este país. Bueno, yo lo practiqué con unos compañeros estadounidenses que teníamos en la universidad en la que trabajaba el año pasado. Pero en China ya hay organizaciones más o menos serias dedicadas a este deporte. También tienen cursos de natación que son cada vez más populares. Pero esto es algo muy nuevo y como ya os explicamos en otro vídeo, aquí la mayoría de la gente no sabe nadar. De hecho, el otro día en mi clase de español lo pregunté, tengo unos 25 estudiantes y me dijeron que solo 2 de ellos sabían nadar. Ya os contamos también que Lele no sabía nadar cuando la conocí, aprendió conmigo. Estuvimos yendo a una piscina en Wuhan hasta que nos echaron y fue porque yo iba con un bañador que no estaba permitido. Es que los chinos para algunas cosas son súper estrictos y para otras les da igual todo. O sea, había que entrar con un bañador prácticamente profesional, pero luego la gente nadaba como le daba la gana y sin respetar las calles, por ejemplo. Cosa que a mí no me entraba en la cabeza con toda la gente que había. Aquí están haciendo manualidades, que yo creo que es una actividad que encaja mejor con el espíritu casero de muchas familias chinas. Porque aquí, de eso ya os hablaremos más adelante, los niños no salen tanto a la calle como en muchos países occidentales. Otro puesto que no sabemos muy bien qué hace aquí, aunque tenemos nuestras sospechas, es este de las motos y las caravanas, que ya os dijimos que estas últimas a Lele y a mí nos están llamando bastante la atención. Ayer nos dijeron que esto de las caravanas se ha puesto de moda en los últimos 2-3 años y la verdad es que ya tienen unos modelos fabricados aquí que dan mucha envidia, aunque son bastante caros. Esta que os estamos enseñando cuesta 60.000 euros, lo mismo que un apartamento en el pueblo de Lele, pero para los padres con dinero puede ser una opción interesante, por eso quizás la han incluido en esta feria. Esto es lo que más me ha gustado de toda la feria, los juguetes tipo Lego, que yo creo que Beibei también los tiene que tener, aunque bueno, si luego no le gustan, pues ¿qué le vamos a hacer? Y además aquí tienen una especie de exhibición con los lugares más emblemáticos de la ciudad construidos con estos juguetes, aparte de barcos y demás, que yo también tenía de pequeño, aunque no tan grandes. Estas atracciones para niños también las vemos mucho en China y me parece que son un invento buenísimo para dejar a tu niño o niña atado literalmente y descansar un rato. Bueno, ya nos hemos venido a casa porque para cuando nos hemos dado cuenta nos han cerrado el recinto. Pero bueno, volviendo al tema de los juguetes, no sé cómo estarán ahora las cosas en España, por ejemplo, pero aquí, aparte de los Lego, que gustan tanto para niños como para niñas, me ha parecido que todavía hay bastantes productos sexualizados, por así decirlo. O sea, a los niños se les regalan muchos juguetes tipo armas, coches y a las niñas sobre todo muñecas. Aunque esto también podría cambiar con la llegada de productos más complejos y más propios de esta era de avances tecnológicos imparables. Por ejemplo, vemos cada vez más drones y robots y además algunos de ellos los puedes programar tú mismo. E igual que ocurre con los juegos tipo Lego, se consideran cada vez más una forma de divertirse y aprender que puede ser beneficiosa para el desarrollo de los niños al margen de su sexo. Más adelante os enseñaremos algunos de estos juguetes de marcas chinas que en algunos casos son una pasada y con los que los niños realmente pueden aprender cosas interesantes del ámbito de la programación
interacción, por ejemplo. Porque ya sabéis que eso de crecer rodeados de móviles y de pantallas no implica necesariamente que haya un proceso de aprendizaje sobre la materia. Por supuesto, Pepe todavía es muy pequeña para eso, y nosotros nos fijamos más en otro tipo de productos más adecuados para su edad. Por ejemplo, ella pronto empezará a salir un poquito a la calle y hemos visto que aquí mucha gente utiliza una especie de cinturones silleta que suponemos que vienen de los países occidentales, porque en muchos anuncios de aquí vemos personas con una apariencia más propia de allí. Tal y como os hemos mostrado al comienzo del vídeo, aunque China tiene su propia cultura de la crianza, mucha gente aquí está convencida de que en Europa y América están más avanzados en esto de los productos para bebés y niños. Sin embargo, no todo lo que funciona en Estados Unidos, España o Chile tiene que funcionar en China. Cuando nos mudamos a esta ciudad y alquilamos este apartamento, os contamos cómo sus dueños nos dejaron una cuna y una silleta bastante chula. La verdad es que la silleta tiene muy buena pinta, pero hay un problema, y es que en este país todavía hay muchas viviendas como la nuestra sin ascensor, y cargar con un trasto así y con el bebé escaleras abajo y arriba pues no es lo más cómodo precisamente. Javierto ya tiene la espalda bastante fastidiada de andar todo el día cargando con el estabilizador y la cámara, y si encima tenemos que añadir esto voy a acabar doblado antes de los 40. Por eso aquí abundan otro tipo de silletas mucho más enclenques, pero también mucho más ligeras, a veces hechas de bambú, que puedes subir hasta el 5.º piso si hace falta. E incluso las puedes dejar en una esquina del portal porque son bastante baratas, pueden costar menos de 15 euros y no te la tienen por qué robar. Las de bambú pueden ser un producto casi artesanal, biodegradable hasta cierto punto, muy ligero, muy práctico, y no es de extrañar que al final muchos las prefieran antes que las silletas de gama alta, digamos. Nosotros tenemos que conseguir una de esas cuando Pepe crezca un poquito más, y sobre todo de cara a verano, que hace mucho calor. Sí, es tremendo en esta zona. De todos modos, nosotros al final no compramos nada en la feria, en parte por la falta de tiempo y también porque hace justo un par de días unos amigos que nos llevan acompañando prácticamente desde el comienzo del canal nos enviaron una caja enorme llena de productos que cubren todas nuestras necesidades en estos momentos, incluyendo una manta, ropa, biberón, cremas, lociones, jabones, juguetes, en fin, de todo. Así que queríamos aprovechar para agradecerles el detallazo como se merecen. Muchas gracias de parte de los dos. Y de parte de Baby también, ¿eh? Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!